Hola Iglesia Gracia, qué bueno tenerlos de nuevo por medio de esta plataforma. Cada uno de ustedes sea bienvenido. Yo quiero invitarte en este momento a que prepares tu corazón, que prepares tu espíritu, porque tengo la certeza de que Dios va a hablar hoy a tu corazón. Así que cada uno de ustedes sea bienvenido. Bueno, antes de empezar, quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanas que nos visitan allá, hermanos que nos visitan de Costa Rica, Pura Vida, aquí también la pasamos Pura Vida también, sino que aquí decimos chilero. Pero qué bueno tenerlos acá, y a cada uno de ustedes, hermanos, qué bueno tenerte de nuevo por acá, bienvenida, ok, y a cada uno de ustedes, pues, sean bienvenidos. Bueno, quiero que me acompañen al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4 y 5. Abran sus Biblias o enciendan sus Biblias, por favor. Y en Efesios 1, 4 y 5 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí hay dos palabras claves que dice: nos escogió antes de la fundación del mundo, o sea, Él nos escogió. Y en el versículo 5 dice: habiéndonos predestinado, o sea, nos escogió y nos predestinó. Y quiero sacar esto porque a veces uno piensa de que cuando uno acepta a Cristo es el cambiarse de una religión a otra. Uno piensa, o hay mucha gente que piensa que es precisamente esto: hoy tengo un rótulo de X religión y ahora yo acepto a Cristo y paso a ser parte de otra religión. Pero no se trata de eso, sino se trata de entender que Dios te escogió, Él te eligió desde antes de la creación del mundo. O sea, tú ya estabas en los planes de Dios. Y no es por casualidad, no es porque te presionen, sino el Espíritu Santo toca tu corazón. Y cuando el Espíritu Santo toca tu corazón, tú levantaste tu mano, o ahí en la soledad de tu dormitorio donde estabas dijiste: yo necesito recibir a Cristo en mi corazón. Cuando tú haces eso, tú automáticamente sellas lo predestinado o el hecho que tú fuiste elegido para salvación. No es casualidad, no es otra cosa, sino es el plan perfecto de Dios hecho en tu vida. Yo pregunto en esta mañana: ¿cuántos ya han aceptado a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador? Levanten su mano. Ok, muy bien. ¿Y los demás quieren aceptar a Cristo? ¿Quieren reconciliar? Amén, gloria al Señor. Entonces miren, cuando nosotros aceptamos a Cristo, dice la palabra de Dios que nuestro nombre se escribe en el libro de la vida. Y cuando sea el gran juicio, van a sacar ese gran libro y ahí va a aparecer el nombre de Nato, de Lalo, de Carolina, de cada uno de los que estamos acá. Y ahí va a estar. Pero qué triste sería que ese nombre esté borrado. Qué triste sería que yo, por un afán o una pasión de una noche, perdiera mi salvación. ¿Por qué? Porque esa predestinación no solamente es antes de, sino es después de que estemos acá en esta tierra. Ahora, yo no voy a hablar de predestinación, sino quiero que entendamos que fuimos escogidos y que fuimos elegidos, en primer lugar, para ser salvos. Y en segundo lugar, fuimos escogidos y elegidos para dar fruto. Yo me recuerdo que Luisito me regaló un bananal, así chiquitío. Y total que lo puse al fondo del patio de mi casa. Pasó un año y no daba fruto. Pasó otro año y no daba fruto. Eso sí, crecía como los adolescentes, de verdad. Cómo comen y cómo crecen. De igual forma, empezó a crecer y no daba fruto. Como de 3 metros y no daba fruto. Como al tercer, cuarto año me le acerqué y le dije: mira, árbol, si no das fruto, te voy a cortar.
porque solo estorbo me estaba haciendo. De verdad, porque, o sea, ustedes han visto esos árboles, o no sé cómo le llaman, planta de banano, no sé, pero uno pone uno y de repente salen un montón abajo y empiezan a crecer y se empiezan a hacer por todos lados. Entonces le dije, si este año no das fruto, te voy a cortar. Eso fue como en marzo más o menos. Entonces yo cada rato salía a ver, cada fin de semana. Pobre el arbolito todo estresado. Como más o menos como por octubre, más o menos noviembre, ¡pum!, salió una bellota. Dije, wow, dije, ¿no? Y después poco a poco empezó a crecer, a crecer, a crecer, y salió un gran racimo. Y ahí salieron los bananos. Y de la misma forma somos nosotros. O sea, si nosotros no damos fruto, vamos a ser cortados. Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Pero antes de entrar en detalle, ¿cómo nosotros podemos saber cuál es el fruto de alguien? ¿Cuál es la intención de alguien? A ver, Morris, ¿cuánto quedó el último partido? Los rojos, ¿cuánto quedaron? 3-0. ¿Y ganaron? Eso. Muy bien. Vamos a ver. Lester, contame cuándo empieza la temporada de la NBA y qué día. No, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque Lester no da frutos de básquetbol, pero si le pregunto de fútbol, sí va a ser lo mismo como lo hizo Morris. ¿Por qué? Porque como dice la palabra de Dios, que de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo le pregunto a alguna hermana de alguna mascarilla para la cara, Dios santo, me saca como 50 mascarillas y échese eso. Si algún hermano sabe de mecánica, yo le pregunto, mira cómo está el tema de la mecánica, esto y lo otro, mira que tengo problemas con el carro, rápido me dice, mira, puede ser eso, puede ser lo otro, o si no, ¿sabes qué? En YouTube hay videos. Pero entendamos que cuando nosotros damos evidencia o damos fruto, es porque nosotros estamos empapados de las circunstancias. Si yo pregunto en esta mañana, hermanas, ¿cuántas de ustedes saben hacer pepián? Levante su mano. ¿Solo una? ¿Dos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y los demás, 9. Y los demás sabemos comer. Y los demás sabemos comer. 10. Ok, no te me escapaste. Gracias, Diego. Entonces, ¿por qué razón? Porque ellas entienden qué hacer. Hermano, mire, yo puedo cocinar de agua hervida para arriba, porque no sé nada de cocina. No es lo mío es comer. Si usted me invita, yo voy a ser feliz con usted. Carne asada, hamburguesas, hilachas, pepián. Mi hermano, de lagartija para arriba. Yo no soy melindroso. ¿Por qué? Porque eso es lo mío. Cada quien habla de lo que sabe. Cada quien habla de lo que tiene. Uno no puede hablar nada de lo que no tiene. Fíjense que en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26, dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En esa parte es la única parte o el único lugar donde se les llamó cristianos por primera vez a los cristianos. Por ejemplo, los hermanos ticos vinieron y yo les pregunté, miren, ¿cómo supieron ustedes de la iglesia? En Google. Pero ¿cómo vinieron ellos? Porque decía, sin duda alguna, iglesia cristiana en la antigua Guatemala. Pero si no dijera cristiana, no hubieran venido. ¿Por qué? Porque ese epitafio, esa palabra clave, nos denomina más o menos cuál es nuestra línea de fe, de caminar. Pero en este tiempo, en Antioquía,
fue el empezar de una iglesia y empezó a crecer de tal forma, pero no tenía ningún rótulo. No tenían ningún rótulo luminoso, no tenían un rótulo grande, no tenían redes sociales que dijera Iglesia de Antioquía Cristiana, por ejemplo. No decía nada de eso, sino por lo que ellos hablaban, por la forma que ellos se conducían, por lo que ellos hacían, la gente dijo, ellos son cristianos. No se necesita tener un rótulo cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. Ahora, acompáñame por favor a Juan capítulo 15 y versículo 1. Dice la palabra, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí, escucha esto, todo pámpano que en mí, hablando Jesús, no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Quién lo limpiará? Dios. Lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, no que para que mantenga el fruto que ya tiene, sino para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y aquí es donde yo me quiero centrar. Al inicio hablamos de que nosotros fuimos escogidos de parte de Dios desde antes de la creación del mundo. Entonces aquí dice, y Jesús pone un ejemplo y dice, yo soy la vid, mi Padre es el labrador. Y dice que hay dos tipos de pámpanos. Y un pámpano son las ramitas tiernas que salen de la vid. Entonces hay dos clases de pámpanos. De pámpanos, no de papacitos, que es diferente. Entonces hay dos tipos de pámpanos. El pámpano que da fruto y el pámpano que no da fruto. El pámpano que no da fruto, la ramita que no da fruto, dice que Dios viene y lo corta. Pero el pámpano que sí da fruto, viene y lo limpia para que dé más fruto. Y me recordaba la historia de los talentos. A uno dio 1, a otro dio 3 y a otro dio 5. Y a mí lo que me impresiona es de que ¿por qué no le dio al de en medio el talento de 1, que más bien lo guardó? Sino dice que se lo dio al que tenía más. Y no el que tiene más ya tenía mucho trabajo. A veces nosotros trabajamos en la iglesia o servimos, decimos, no, ya no quiero otro privilegio más, ya no quiero más. Y viene Dios y se lo quita al que solo tenía 1 y le dice, Lester, mira, aquí te va otro. Ya son 7. Así es como trabaja Dios. O sea, si alguien no quiere un privilegio, viene y le dice, está bien, no hay pena. Y se lo da a otra persona. El punto es, y quiero preguntarte esto, ¿tú quieres quedarte con ese talento y que Dios lo multiplique para que te use para bendición de otros? ¿O prefieres esconderlo y que después venga Él y que te diga, lástima, papaito, de lo que te perdiste? Y lo da a otra persona. Y eso es lo que dice acá, que viene el Padre y mira el pámpano que da fruto, lo limpia para que dé más fruto. Y que todo pámpano que no da fruto será cortado. Y quiero que miremos dos cosas importantes acá. La primera es que cómo Dios nos limpia. O sea, ok, supongamos que todos los que estamos acá estamos dando fruto. Más adelante vamos a hablar de qué fruto. Pero vamos a entender que nosotros estamos dando fruto. Bueno, para que puedan visualizar mejor, o sea, cuando hablamos o la palabra de Dios habla de fruto, en primer lugar es que nosotros ya hayamos aceptado a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Porque si no, no estamos pegados o injertados en la vid. ¿Ya? Entonces, paso número 1 es que seamos cristianos. En segundo lugar, hay diferentes frutos. En este caso puede ser, no sé, por ejemplo, podemos hablar de el fruto, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces podemos empezar a ver todo ese tipo de frutos.
Pero en síntesis, el fruto es cuando nosotros empezamos a dar evidencias de una transformación. A mí me fascina mucho cuando la palabra de Dios dice, y el que robaba, ya no robe más. Pero miren lo más cañón que viene. Y dice, sino que trabaje con sus propias manos para que dé al necesitado. O sea, no solamente de, ya no robes más, anda y ya no peques más, sino endereza su camino completamente. Le dice, vuélvete honrado. Y aparte de eso, mira, trabaja. Y aparte de eso, vuélvete generoso. Antes quitaba, antes era un asadón. Y viene Dios, le cambia la vida completamente y lo transforma como una pala. Y la pala da y da y da. Eso es un fruto. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, no podemos seguir actuando como actuamos siempre. Tiene que haber una transformación en nosotros. No, es que yo así soy. ¿Y qué, hermano? Así era mi abuelito, mecha corta, machetecuto. Y así somos nosotros, encendidos. ¿Y el fruto del Espíritu dónde está? Entonces tenemos que dar evidencias. Y el problema es que cuando nosotros no nos gusta que en la iglesia nos hablen de eso, nos enojamos y nos cambiamos de iglesia. Y nos vamos a otro lado donde nos endulcen el oído, donde nos dicen, no se preocupe, hermano, haga esto, no se preocupe, aquí esto y lo otro. Sino el hecho es de que tiene que haber una transformación. ¿Por qué razón? Porque si no, simplemente nosotros nos volvemos religiosos en otra religión. Yo hablaba con un hermano y le decía de que a nosotros nos dicen evangélicos. No sabe, ¿algunos saben por qué razón nos dicen evangélicos? Porque nuestra base están en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y nos dicen aleluyas porque alabamos a Dios. ¿Y saben qué significa aleluya? Alabemos a Dios o alaben a Dios. O sea, nos están diciendo, ustedes son aleluya porque ustedes son los que alaban a Dios. Y nos dicen protestantes no porque tengamos mal carácter, hermanos. Nos dicen protestantes, ¿por qué? Porque algún día un hombre llamado Martín Lutero protestó. ¿Okay? Entonces desde ahí viene que nos dicen protestantes. Pero a donde yo voy con esto es de que nosotros tenemos que dar evidencias. Ahora, ¿cómo es que Dios empieza a limpiarnos para dar más fruto? Y eso es por medio de su palabra. Y lo dice acá en los versículos que leímos. Mira lo que dice Juan 17:17. Santificados en tu verdad, santifícalos, en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, solamente con la palabra de Dios nosotros podemos ser limpios, podemos ser transformados. La palabra de Dios viene y nos viene a edificar, a transformar, a exhortar, a alentar para seguir adelante. Hermanos, ya no seamos como lo que normalmente nosotros hacemos, que cuando compramos una computadora, compramos un televisor, un microondas, una refri, y hasta al fondo cuando ya sacamos el microondas o el televisor o lo que sea, y cuando ya lo terminamos de ensamblar, vamos a sacar la caja y se escucha toc, 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 ¿qué está abajo? El manual. Y después, ¿por qué no enciende? ¿Por qué está fallón? Y de la misma forma, hasta cuando ya tenemos el problema encima, cuando ya estamos pasando el Niágara en bicicleta y con las llantas pinchadas, nos decimos, es cierto, tengo que buscar de Dios. ¿Dónde está la Biblia? El manual del maestro. Entonces, por medio de la palabra de Dios es que Dios nos empieza a limpiar nuestra vida, nuestros frutos, para que demos más fruto. En el Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra.
no con lo que miramos en TikTok, no con lo que un coach de, no sé, de X cosa, es que habla de Dios. Pero independientemente que hable bonito, que dé buenos consejos, nuestro fundamento tiene que ser la palabra de Dios. Hermano, mira, yo quiero exhortarte a que traigas tu Biblia los domingos. Trae tu celular pues y baja una aplicación que se llama Biblia, y baja la aplicación. Y cuando alguien esté acá predicando, tú estés ahí, estés viendo, sí es cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra es vida, es eficaz. Y nosotros no podemos solamente donde la gente empiece a hablar. Hablando de tener mucho cuidado con lo que vemos, hoy vi una historia de una conocida que está metida en negocios multinivel, creo que le llaman. Entonces me consternó mucho lo que ella comentó, pero ¿saben por qué? Porque se mira el consumismo y el materialismo al tope, que es todo lo contrario a lo que dice la palabra del Señor. Y el texto que ella puso ahí en una imagen puso: si en la mesa donde tú estás, escúchame bien esto, si en la mesa donde tú estás, el único que gana más dinero eres tú, estás en la mesa equivocada. Júntate con millonarios para subir de nivel. Yo cuando le dije, Dios santo, ahí humildad, cero. Ahí fruto del Espíritu, cero. Egoísmo hasta la quinta potencia. Y eso es lo que enseña el mundo. Pero cuando nosotros somos hijos de Dios y damos fruto, la palabra de Dios es la que nos limpia para dar más fruto. Ahora, el segundo punto que quiero que miremos es que ¿para qué Dios nos limpia? Aquí, por ejemplo, han sacado muchas prédicas de que, por ejemplo, Dios nos limpia, permite que pasemos procesos para que seamos limpios y que podamos pasar a otro nivel y que demos más fruto. Pero yo quiero centrarme en esta mañana a que Dios nos limpia para que llevemos más frutos. Eso quiere decir para que hagamos más frutos, para que hagamos más cosas que denoten nuestro arrepentimiento y que se note nuestro cambio de vida en Cristo Jesús. Miren, yo no estoy en contra de misioneros que vengan a Guatemala o que vayan a cualquier parte del mundo. Pero la mayoría de los misioneros que vienen son jóvenes que dicen, yo tengo una intención de vida. Y la intención de vida es ir a ayudar a un país tercermundista y sacar para ellos $500, $1,000, $1,500. Pues tal vez es dinero, pero no es tanto dinero. Entonces ellos vienen a hacer obra, Dios mueve sus corazones, la gente es bendecida, excelente, buenísimo. Pero hablando de frutos, de dar evidencias de un arrepentimiento, yo conozco a varios misioneros que vinieron hace años y nos seguimos en las redes, pero ellos cambiaron completamente su vida, ya no siguieron buscando de Dios, ya no siguieron en ninguna iglesia y ahora están completamente apartados. Entonces, el hecho que alguien dé una donación, alguien que dé víveres, no necesariamente denota que hay un fruto, porque el fruto permanece, el fruto es continuo. Si tú eres generoso hoy, mañana y pasado mañana, siempre. ¿Por qué? Porque la transformación la ha hecho Cristo en tu corazón. Y no es porque hoy tengas 10, 15, 20 quetzales, tú lo vas a hacer esa donación, sino es porque es algo que nace en ti. Ya Dios ha transformado tu vida. Mira lo que dice en Mateo 3:7.
Dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y mira lo que les dice Juan el Bautista: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Este es el punto. Que cada vez que nosotros, hermanos, nos levantemos, que nosotros demos evidencias que hay una transformación, que hay un cambio en nuestra vida. De nada sirve, hermanos, que nosotros vengamos a la iglesia, de nada sirve que nosotros tengamos un privilegio si no vamos evolucionando, no vamos creciendo. Yo les digo normalmente a ustedes, mira, hermanos, si hay alguien que dice malas palabras, pues ahí es tu relación con Dios. Pero si antes decías 10, ahora di 8. Va, sí, 8. Va, 9 pues. Va, empezar a no decir malas palabras. Pero conforme tú vas viniendo a la iglesia y tú vas escuchando la palabra de Dios, eso va a ir limpiando tu forma de ser. Y después ya no vas a decir 10, vas a decir 9, después 8, y así te vas a ir. Y de repente alguien te va a decir: mira, ¿y por qué ya no decís malas palabras? ¿Por qué? Porque va a haber una transformación de adentro hacia afuera. Y eso solamente lo puede hacer Dios con su palabra. Recuerda que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, acá viene Juan el Bautista y les dice a los fariseos: ustedes son una generación de víboras. A ver, paremos acá un momento. ¿Pero acaso no los fariseos eran los religiosos en ese entonces? Los que guiaban al pueblo de Israel a la presencia de Dios. Pero viene Juan el Bautista, inclusive también Jesús les decía: ustedes son una generación de víboras. Jesús les dijo: sepulcros blanqueados, que por fuera se miran hermosos, se miran impecables, pero por dentro están podridos. ¿A algunos de ustedes les gustaría que les dijeran de apodo sepulcros blanqueados? No, ¿verdad? A mí tampoco. Mucho menos generación de víboras. No, ¿verdad? Pero el contexto acá, tanto de Juan el Bautista como de Jesús, era porque las acciones, los frutos de ellos eran contrarios a lo que ellos hablaban. Jesús les dijo a la gente, les decía: escuchen lo que ellos les hablan, pero no hagan lo que ellos hacen. Y ese es el problema, hermanos. Cuando nosotros no trabajamos, cuando nosotros no hacemos un cambio en nuestra vida, podemos asistir a la iglesia 15 años, pero estamos muy alejados de una transformación en Cristo. Te pongo un ejemplo. Estaba Jesús crucificado, ya en las últimas, y habían 2 ladrones, uno de cada lado. Y el que estaba a un lado le dice: si tú eres el Cristo. Y cuando le dice el Cristo, quiere decir el Mesías. Y ahí se refería al Salvador, al que los iba a librar del cautiverio de Roma. Y le dice: si tú eres el Cristo, sálvate a ti, sálvate tú, y sálvanos a nosotros. Y el que estaba a la par le dice a su compañero: ¿tú no le tienes temor? ¿No tienes temor a la condición que estás? Y este hombre le dice a Jesús: maestro, llévame en tu reino. Y Jesús le dice: de cierto te digo que hoy conmigo estarás en el paraíso. Hay tantos cristianos que están por años a la par de Cristo, en teoría buscando, en teoría viviendo un cristianismo para vivir bien y en algún momento irnos a la presencia de Dios, pero estamos tan alejados espiritualmente, pero en teoría cerca físicamente. Pero hay otros que de la nada vienen y entienden el principio de salvación.
El principio de salvación es librarte a ti de la condenación eterna. Punto número 1. Y después dice la palabra de Dios que todas las cosas serán añadidas. Preocupémonos más de nuestra salvación que por las cosas materiales. Anaí, preocúpate más por tu salvación y Dios proveerá en base a tus necesidades. Y de igual forma cada uno de nosotros. Y cuando nosotros nos preocupemos más de nuestra salvación y de las cosas espirituales, vamos a empezar a dar frutos de arrepentimiento. Cuando tú vas en la calle, ¿qué dice de ti? Ahí viene el creído. Ahí viene la brava. ¿Qué dicen de ti cuando vas en la calle? Ahí viene el tóxico. O dicen de ti, ahí viene un hijo de Dios. En una ocasión yo estaba hablando con una hermana y ella me estaba contando que, me dice, mira hermano, pero me estaba contando así como en forma de chisme. Mire pastor, me dice, fíjese que por donde yo vivo hay una bruja, me dice. Ah, bueno, le dije, ¿y tú ya oraste por ella? No, Dios guarde, me dice. ¿Cómo así, le digo? ¿Acaso no la Biblia dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo? Ay, no, es que a mí me da miedo, me dice. Ella casi vive enfrente, entonces cuando yo voy a pasar cerca enfrente a su casa, mejor me paso del otro lado. Ay, Dios santo. Perdónala, Señor, porque no sabe lo que hace, dije yo dentro de mí. Pero nosotros ignoramos el poder que hay en nosotros. Nosotros ignoramos que el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos ayuda a dar evidencias, a dar buen testimonio. Y no seamos en este caso como los fariseos, sino que haya realmente una transformación de vida en cada uno de nosotros. Hagamos bien las cosas. Demos evidencia que somos buenos trabajadores. Hermanos, si le dicen a las 8 que es hora de entrar, llegue a las 8 menos 10. Si usted sale a las 5, regale 10 minutos. ¿Qué le cuesta? Media hora. Si le dicen a última hora, mira, te puedes quedar, necesito esto, con todo gusto, no se preocupe. Usted está dando evidencias. Hermano, si usted tiene una empresa, si usted tiene el dinero y tiene que pagar el 15, no espera hasta el 20 para pagar. Paga el día que tiene que pagar. Ahí nosotros estamos dando evidencias que Cristo está en nosotros. Porque a veces nosotros resumimos pámpanos, dar frutos. Los frutos espirituales en la iglesia, servir. No. Dar evidencia, dar fruto es hacer las cosas correctamente. Hermano, mire, si usted va a la tienda y de repente dio usted un billete de a 20, le tenían que dar 2 quetzales vueltos. Y el de la tienda se equivocó y en vez de darle 2 quetzales le da 200 quetzales. Usted no diga, Dios santo, tú sabías mi necesidad, amén. Recibo, arrebato. No, eso se trata de que este señor o este muchacho, o como bien dirían en el buen chapín, el chino se confundió. Entonces usted venga y le diga, mira, disculpa, pero te equivocaste. Te equivocaste, te voy a devolver. Bueno, aquí está, con todo el dolor de tu corazón. Pero mira, eso no lo mira la gente, lo mira Dios. Y después Dios te va a bendecir. Y eso es dar evidencia, dar fruto. Fruto de arrepentimiento, un fruto de cambio, de transformar nuestras vidas. Y ahí se aplica, hermano, cuando nosotros decimos, buscar de Dios no es una religión, sino es una relación. Porque cuando ya dejamos la religión por un lado y nuestra vida empieza a transformar para bien, entonces empezamos a dar evidencias que Cristo está en nosotros. La palabra de Dios en Mateo 13 habla de la historia del sembrador. Y dice que el sembrador tiró semillas, no lo vamos a leer por factor tiempo, pero dice que
salió el sembrador y regó semillas en el camino, y esas semillas llegaron a aves y se las comieron. Y después Jesús comenta que es cuando la gente escucha la palabra, pero la deja muy superficial, y viene el enemigo y arrebata la palabra de Dios y no llega al corazón. Y después comenta de que este mismo sembrador regó semillas que cayeron en piedras. Y esas semillas sin raíz, pues solamente se secaron por el mal tiempo. Y Jesús comenta después que es la gente que oye la palabra de Dios, que la atesora, pero que al final no la pone en práctica, y que al ver los problemas, y como diríamos en el buen chapín, los tetuntazos, dicen, ¿para qué voy a buscar de Dios? Si cada vez que yo me meto al ring para buscar de Dios, me vienen los problemas. ¿A cuántos nos ha pasado eso, hermanos? Amén, ¿verdad? Pero ahí tenemos que marcar la diferencia, porque Jesús viene y dice que cuando pasa eso, que es la semilla que caen en piedras, y que cuando viene el problema, pues nosotros bajamos la guardia. Después comenta que este mismo hombre regó semillas en espinos, y los espinos ahogaron esa semilla. Y es la gente que oye la palabra, pero los afanes del mundo ahogan y matan esa semilla. Cuando los jóvenes entran a la universidad, o no sé si en este caso les pasó a ustedes, que cuando entraron a la universidad se perdieron un poco o nos perdimos un poco. Yo lo acepto, me perdí un poquito. ¿Pero por qué? Porque uno empieza a ver nuevas amistades, nuevos pensamientos, nuevas filosofías, y más si entran a la San Carlos, una transformación increíble, ¿verdad? Entonces, cuando uno mira ya ahí haciendo talacha y manifestando y toda la cosa, ¿verdad? Y ni siquiera fuimos algún día a la marcha para Jesús, pero ahí sí ya estábamos haciendo la talacha y haciendo un montón de cosas, ¿verdad? Pero eso pasa cuando la palabra queda, en este caso, en espinos. Y esos espinos ahogan. ¿Por qué? Porque el afán del mundo, las cosas que nos envuelven, las filosofías, el entendimiento, pues obviamente la palabra de Dios, que es el ejemplo de la semilla, se ahoga. Pero dice la palabra que otra semilla cayó en buena tierra. Y dice que esa semilla que cayó en buena tierra dio fruto, y dio fruto en gran manera. Yo pregunto, la palabra de Dios la escuchamos ahora por todos lados. La escuchamos los domingos, la escuchamos en un podcast, la escuchamos en TikTok, bueno, cápsulas, ¿verdad? En YouTube, etcétera, etcétera. La escuchamos por todos lados. Pero depende de uno cómo ponerla en práctica. Y esa semilla que cae en buena tierra da fruto, y en gran manera. Y Jesús viene y dice, esta clase de persona es la persona que escucha, pero que la atesora en su corazón y la empieza a poner en práctica. En la universidad tú puedes estudiar teología en Biblia. Puedes ir a estudiar a Harvard y hay licenciaturas en teología, en divinidades, etcétera, etcétera. Pero la gente que está ahí solamente tiene el conocimiento, pero no tiene la experiencia de vivir la palabra de Dios. Hermano, mire, con que usted entienda Juan 3:16, usted ya se hizo. Porque de tal manera me amó, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Si usted entendió el misterio de ese versículo, no importa si usted lee de pasta a pasta, de Génesis a Génesis, si usted se sabe las fiestas judías o no, no importa. Lo que importa es que usted entendió el plan de salvación. Esa es la esencia. Y eso es lo que no hay que perder, y eso es lo que hay que comunicar a otros. Y voy terminando con esto. En Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Regresemos al inicio de la prédica. Él nos eligió antes. Fuimos predestinados. Hermanos, si tú estás hoy acá, si estás de visita o ya eres parte de, déjame decirte que con el simple hecho que tú estés acá, eso quiere decir que tú estás dentro del plan de predestinación. Y si en algún caso tú has pecado y te has apartado, nunca es tarde para que tú regreses a los brazos del Padre y que hagas las paces con Él. La palabra de Dios dice que mientras haya vida, hay esperanza. Me fascina la historia de este ladrón a la par de Jesús, porque ni siquiera se bautizó, porque el bautismo no es para salvación, sino es para evidencia pública que nosotros seguimos a Cristo. Pero media vez nosotros aceptamos a Cristo, nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida, hermano. Y este pecador, este ladrón, etcétera, etcétera, en el momento encontró su salvación y se fue con Cristo. Y ese es el punto, hermanos. Cuando nosotros entendemos que estamos en un plan de salvación, no en una religión, sino estamos en un plan de salvación que fue hecho, que fuimos escogidos antes de la creación del mundo. Y lo que hoy estamos viviendo, lo que hoy estamos asistiendo, lo que hoy estamos asimilando, lo que hoy estamos haciendo es por gracia y misericordia de Dios, que Él nos escogió para que hoy estuviéramos acá. Y miren lo que dice más adelante: y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto, permanezca, para que esto es lo que nos gusta más a nosotros, mira, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Dividámoslo en tres partes. La primera, entender que por misericordia Él nos escogió, fuimos elegidos. Dos, es que tenemos que dar fruto, porque si no damos fruto seremos cortados. Y vamos a dar fruto, Dios nos va a limpiar para que demos aún más fruto. Y el tercer punto, si hacemos los dos anteriores o entendemos los dos anteriores, hermano, todo lo que nosotros pidamos en el nombre de Cristo, dice que será dado. Pero es tan importante que entendamos este proceso. En primer lugar, que Cristo nos eligió para que seamos salvos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Dios eligió o nos eligió para ser sus discípulos. No nos escogió para ser apóstoles, no nos escogió para ser profetas, no nos escogió para ser pastores, evangelistas. Eso ya es algo adicional. Él nos escogió primero para ser salvos y para ser sus discípulos. Y esa es una ordenanza. Jesús dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso es lo que Él nos ordenó hacer. Si tú tienes otro llamado, buenísimo, gloria a Dios. Pero no tergiversemos las verdades bíblicas. Él nos eligió, Él te eligió, hermano, para que des fruto, para que des evidencia en tu familia.
Él te eligió para que tú seas ese José en tu familia. Él te eligió para que tú seas esa luz en tu casa. ¿Y sabes cómo puedes tú agradar a Dios? Dando fruto. Así de sencillo, dando fruto. Termino con este versículo y voy a pedirle a mis hermanos anfitriones que preparen la cena del Señor. Y quiero terminar con Colosenses 1:10. Y dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Lo repito de nuevo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Lo que hoy vamos a hacer es conmemorar la cena del Señor. Ese es un mandato. Cuando tú eres parte de ese mandato, tú estás dando fruto. Eso es un ejemplo tan sencillo, pero estás dando evidencia que tú estás dando fruto en Cristo Jesús. Por eso es tan importante que no nos perdamos celebrar la cena del Señor. Voy a pedir a mis hermanos que pasen y que seamos partícipes de la cena del Señor. Estoy seguro que la palabra de hoy llenó tu corazón, llenó tu vida. Pero quiero invitarte a que no te conformes solo con ver esto, sino al contrario, quiero invitarte a que tú te unas a nuestra iglesia, que nos visites y que seas parte de nuestra familia. Ahora, si no puedes, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y que puedas ver y escuchar todas nuestras prédicas. Y aparte de eso, pues que nos sigas en nuestras redes sociales y que lo compartas con tus amigos. Si Dios ha hablado a tu corazón para que apoyes económicamente nuestro ministerio, acá abajo está saliendo la cuenta bancaria de la iglesia. Yo quiero exhortarte a que nos apoyes, porque de esa forma nos ayudas a que el evangelio llegue a muchas personas. Bueno, quiero decirte que esta semana va a ser una semana de gran bendición. Así que Dios te bendiga y recuerda, vivamos para Cristo.